Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Sabiduría de Dios, revelación del Espíritu Santo. Ese es el tema que le he puesto a esta pequeña serie de 1 Corintios 2, versos 6 al 16. Sabiduría de Dios, revelación del Espíritu Santo. Lo voy a escribir aquí. Sabiduría de Dios, revelación del Espíritu Santo. Corintios capítulo 2, versículo 6 de 1 Corintios. El apóstol habla diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Dios está hablando aquí de una sabiduría que no puede ser accedida o alcanzada a través de los ojos, los oídos y el corazón natural, que es algo que se discierne por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu es que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Sabiduría de Dios, revelación del Espíritu Santo. En ese mismo verso, que no te lo quiero leer todo, dice que esta sabiduría nos la reveló Dios primero a los que le aman y segundo el medio por medio cual Dios revela esta sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. Y dice Pablo en estos versos: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos lo revela a nosotros. Y luego dice: porque no hemos recibido el Espíritu del mundo para que no sepamos lo que el Padre nos ha concedido. Es decir, cuando no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos acceder a la revelación de Dios, número uno. Y número dos, nunca sabemos lo que ya Dios nos ha concedido. Todo ser humano que nació en esta tierra, Dios le ha concedido algo, le dio algo. Pero ese algo no puede ser revelado por otros medios que no sea por el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios es quien nos revela nuestro propósito. Si quieres conocer cuál es tu propósito, la razón de tu vida, la razón de tu existencia, comienza a llenarte del conocimiento de la palabra de Dios y a desarrollar una amistad con aquel que lo revela todo, el gran revelador, el Espíritu Santo. Jesucristo dijo en Juan: el Espíritu los guiará, porque Él hablará lo mío. Él hablará lo que oye, quien nos comunica la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. El propósito de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Miren, la palabra de Dios habla y todo conocimiento surge de Él. Hace un ratito estaba hablando con uno de los muchachos que trabajan acá sobre buscar profesionales y todo lo demás. Y eso es importante. Pero a veces lo que más necesitamos es una actitud hacia el éxito, hacia avanzar. Y también tenemos que entender que Dios da sabiduría. De hecho, la Biblia dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios, que la puede dar en abundancia. Cuando Dios quiso que hicieran el arca del pacto, le dijo a Moisés que iba a derramar su espíritu sobre una persona y que le iba a dar sabiduría, inteligencia y ciencia. Oiga esto. Así que esa persona recibió ciencia y sabiduría para inventar y para trabajar con el oro, para trabajar con la plata, con el hierro y con la madera fina. Es decir, que todo don perfecto y toda sabiduría desciende del Padre de la luz. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Ahora, volviendo a este punto, hay 8 cosas importantes que resaltan en este capítulo que lo estuve hablando en el programa pasado. Número 1, Dios reservó sabiduría y la predestinó para ti. Hay cosas que ya Dios predestinó para ti, para cuando la necesitara. Dios es tan sabio que Él siempre tiene lo que necesitas antes que tú lo necesites. ¿Cómo así, pastor? Claro. La Biblia dice: por su llaga fuiste sanado.
O sea que antes que te enferme, ya Dios proveyó la sanidad. Y Él me bendijo con toda bendición en lugares celestiales. No dice que me va a bendecir, aunque sabemos que Dios bendice, porque Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Ya Él tiene la riqueza. Y Él nos bendijo con toda bendición. No es que nos va a bendecir, es que ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales. ¿Ve? Antes que yo necesite la economía, ya Él se reveló como Jehová Jireh, mi proveedor. Antes que necesite la sanidad, Él es Jehová Sama, o Jehová el que sana, Jehová nuestro Rafa, el médico, el sanador. Es decir, Dios se adelantó a tu necesidad. A lo que tú vas a necesitar, ya Dios tiene la forma de suplirlo. Pero todo este conocimiento y esta revelación viene por medio del Espíritu Santo. Él es quien revela todo. Mira, la revelación del Espíritu es la clave para acceder a lo que Dios te ha concedido. En el mismo verso dice que el Padre nos revela lo que nos ha concedido por medio del Espíritu. El Espíritu nos muestra lo que el Padre nos ha concedido. Si no hay revelación de lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha concedido no será manifestado. Por eso es que para acceder a la bendición y a lo que Dios ha reservado para ti, tiene que haber revelación de Dios y de esto que Dios predestinó y preservó para ti. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Así que reservó sabiduría, pero esta sabiduría, número 2, es para los que le aman, no es para los sabios. La sabiduría de Dios no es para los sabios ni para los inteligentes. La sabiduría de Dios es para los que le aman. Anota eso, escríbelo por favor ahí. La sabiduría de Dios no es para los sabios ni para los inteligentes, sino para los que le aman. Punto. La victoria no es para los que corren, sino para los que le aman. Los que vencen en este camino no son los fuertes, sino los que se rinden a su presencia. Así que esa sabiduría es para los que le aman. No importa cuánto anhele la sabiduría, debe de amar a Dios. Y es un punto importante. ¿Qué significa amar a Dios? Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es parte de amar a Dios. 3, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Y dice el verso, ni ha subido a corazón. No hay forma naturalmente de acceder a las cosas de Dios y a las cosas espirituales, sino es por el Espíritu de Dios. Número 3, el Espíritu es quien revela. Número 4, no revela. Número 5, las cosas espirituales se disciernen, no se entienden. No se busca con entendimiento, sino con el Espíritu discerniendo. No puedes querer entender lo espiritual si primero no lo discierne. Por eso hay gente confundida que no entienden cómo Dios prospera, cómo Dios sana, cómo Dios salva, cómo Dios hace milagros, porque quieren entender antes de percibir. Para percibir hay que tener el espíritu vivo y el espíritu en comunión con el Espíritu de Dios, porque un espíritu muerto, un espíritu frío no percibe. Ve, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Número 6, hay que ser espiritual para entender lo espiritual. Anota eso. Tengo que ser espiritual para entender a Dios. Para poder percibir a Dios y para poder entender a Dios, yo tengo que ser espiritual. ¿Por qué? Por ejemplo, este es un celular. Ahora mismo hay ondas radiales que están invadiendo todo este espacio. No son visibles. No son oíbles con mis oídos. De hecho, este celular no puede conectarse a lo que ahora mismo se está transmitiendo a través de FM o AM. Hay un transmisor, hay una antena, hay una torre y emite una señal. Pero nadie puede acceder allí si no es un receptor. Así que el que no tenga un receptor, para él no existen las ondas radiales. Para él no son accedibles, no puede acceder audiblemente a la canción que está tocando una radio FM. No la puedes ver, no puede conectarse. ¿Por qué? Porque caminan, ¿cómo le diríamos? En una dimensión, digámoslo así, diferente.
son ondas radiales. Así que para yo poder entender estas ondas radiales, tendría que cambiar este celular por un radio o mi oído por un radio. Mis oídos oyen, pero no puedo escuchar las ondas radiales si no tengo un radio. Así que las ondas radiales no son el problema, ni la radio. El problema es que mi oído no se sincroniza porque no es un receptor de esa dimensión. Cuando un perro ladra, él está hablando. Yo oigo, yo lo que oigo es sonido, pero otro perro entiende lo que él dice. ¿Ve? Entonces lo espiritual se discierne espiritualmente. Mañana quiero como dedicarme un poquito más a esto, porque vamos a ver si mañana le traigo un radio y le explico un poquito más, porque tengo cierto conocimiento de lo que es un transmisor. Ahora bien, si quiere entender o percibir lo espiritual, espiritualízate tú. Comienza a leer la Biblia. Comienza a escudriñar las escrituras para que tu espíritu se limpie. Tu mente comienza a ser consciente de lo espiritual, tu interior, y vas a comenzar a percibir. Porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y lo espiritual se entiende espiritualmente, se discierne. Si tú no eres espiritual, tú no puedes percibir lo espiritual. Por eso a veces yo me río cuando yo veo pastores queriéndole explicar a gente no espiritual lo espiritual. ¿Y qué dicen? Son locos. Mira eso. Di que danzando y hablando en lengua, moviendo la cabeza. Esto es tan loco. Claro, es que ese debe de ser la reacción de ellos, porque ellos no son espiritual, por Dios. Ahora, un espiritual no ve que está moviendo la cabeza. Ve que hay una intervención sobrenatural y que Dios está haciendo algo. No estoy hablando de gente emocionales que hacen loquera. Estoy hablando de gente espirituales. Personas que comienzan a orar en lenguas. El que no es espiritual dice, ¿y qué lenguaje es ese? Está loco, ¿qué disparate está hablando? Sí, así dicen. Es un loco hablando de que en lengua. Es el canal. Pero si hay un espiritual con el don de interpretación, para él no es una locura. Para él es un mensaje. Y tal vez está hablando lengua, bla, 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 y nadie le entiende, pero el que tiene el don de interpretar dice, así dice el Señor, yo te voy a sanar, Francisco. Tú que me estés... ¿Ve? Porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, las cosas espirituales solo la entienden lo espiritual. Para entender lo espiritual hay que ser espiritual. Por eso yo no me agüito, como dicen los mexicanos, ni me atormento. Cuando alguien se burla, si yo brinco, yo danzo. Porque esa es la reacción natural de él. Él no es espiritual. Y si hay un pastor, un cristiano que se burle de lo espiritual, es porque también dejó de ser espiritual. Entonces, ¿por qué atormentarme por personas que no son espirituales, burlándose de lo espiritual? Debe de ser su reacción, porque no son espirituales. Pero mañana seguimos. Espérenme mañana, que mañana seguimos aquí. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hay que ser espiritual para entender lo espiritual. Escríbelo, mándaselo a tu amigo, dile, mira mijo, hay que ser espiritual para entender lo espiritual. Dios le bendiga. Mire, a veces yo he visto cosas espirituales que no la hablo, porque sé que hay gente no espiritual que me van a tirar de loco, de emocional. Yo he visto cosas orando, acciones de ángeles. Yo conozco personas que han tenido experiencias angelicales, que si la cuentan, como está la generación hoy en día, se burlan, hacen memes. Pero es normal porque no son espiritual. El espiritual discierne, percibe. Escríbelo. Hay que ser espiritual para entender lo espiritual. Bendiciones y mañana seguimos con lo espiritual. Amén. Esto fue Comenzando tu Día con Dios,